Hoy vamos a codificar un programa en C++ que nos permita calcular los coeficientes para una regresión lineal simple. Es decir, si nosotros tenemos una variable independiente y una variable dependiente, si tenemos, digamos, estas observaciones en un archivo .dat, nosotros cogemos esas observaciones y el programa en C++ nos calcula los coeficientes. Luego, en MATLAB, vamos a recoger estos datos, estos dos coeficientes, y vamos a dibujar la recta en este programa. Entonces, para comenzar, primero tenemos que saber que cuando tenemos datos y queremos hacer una recta de regresión, la recta va a tener obviamente esta forma: y es igual a la constante alfa más beta x, donde beta es la pendiente. En otro video voy a demostrar cómo calcular estos alfas y betas por el método de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, beta va a ser igual a sxy dividido para sxx, donde sxy es esta sumatoria de aquí y sxx es igual a esta sumatoria de aquí. Si dividimos estas dos, sxy y sxx, dividimos para n-1, vamos a tener que beta es igual a la covarianza dividido para la varianza. Pero no nos interesa complicarnos más la vida, entonces solo utilizamos sxy dividido para sxx. Alfa también se puede demostrar que es igual a y media menos este beta calculado de aquí, multiplicado por x media. Entonces, abrimos C++ para codificar este programa. Primero comencemos por las librerías. Include IOStream para imprimir en pantalla. Vamos a incluir la librería FStream. Esta librería nos va a permitir abrir archivos .dat y escribir también en ellos. Y también vamos a incluir la librería Vector. Vector es como un array, sino que tiene más facilidades. Ya vamos a ver por qué. Ahora, vamos primero a codificar una función llamada beta. Esta función beta nos va a calcular este beta de aquí. Por lo tanto, tenemos que pasarle el promedio, que vamos a denominar como x bar, el promedio de x, el promedio de y, que vamos a denominar como y bar. Vamos a pasarle un vector, ya vamos a ver cómo funciona este vector. Este vector, como juega el papel de un array, va a guardar todas las observaciones de x, por lo tanto le voy a llamar x. También vamos a necesitar un argumento donde estén las observaciones de y. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces vamos a declarar sxy, va a ser una suma, por lo tanto la iniciamos en 0, y vamos a declarar también sxx, que también la declaramos en 0 por ser una suma. Entonces vamos a hacer un for loop desde 0 hasta x.size. x.size nos da el tamaño del vector, es decir, cuántos elementos hay en el vector. Y hacemos un incremento de una unidad. Ahora, sxy, como vemos acá, va a ser esta sumatoria de aquí. Entonces, cada vez que pasamos en una iteración del bucle, vamos a hacer esta operación de aquí. El dato observado x, aquí debería poner sub i, aquí sub i también, sub i, menos la media, multiplicado por la observación en y, correspondiente al índice i, a la iésima observación, menos la media. Entonces simplemente esto va a ser x
y vamos a acceder al iésimo elemento del vector que contiene las observaciones de x y vamos a restar la media. Y a esto multiplicamos por la iésima observación en y menos la media en y. En SXX vamos a hacer prácticamente lo mismo, pero solamente con los x. Vamos a multiplicar dos veces esto de aquí por la definición que he dado aquí. Ahora, esto nos va a devolver SXY dividido para SXX, ya que necesitamos esta división. Y esta función de aquí nos va a devolver el coeficiente o la pendiente de la recta. Ahora vamos a hacer una función que nos devuelva el intercepto o la constante de la recta de regresión. También va a ser una función que devuelva una variable double y vamos a llamarle alfa. Alfa va a necesitar de tres parámetros, de la media y, del beta y de x. Entonces vamos a pasarle beta, vamos a pasarle x bar, que es el promedio de x, y el promedio de y, que es y bar. Y simplemente vamos a devolver y bar menos beta multiplicado por x bar, ya que esa es la fórmula de alfa. No es una función muy complicada, dado que ya sabemos cómo calcular beta en primer lugar. Ahora, lo que vamos a hacer es el código principal, int main. Vamos a crear un objeto de la clase ifStream y vamos a ponerle infile, porque va a ser infile 1, porque este va a ser el archivo del cual obtenemos las observaciones. Pongamos obs de observaciones. De aquí, de este archivo, obs.dat, vamos a obtener las observaciones o los valores de la variable independiente x. Ahora vamos a crear otro objeto llamado infile2 y de aquí vamos a obtener los datos de la variable de respuesta o variable dependiente y. Entonces de este archivo resp.dat vamos a obtener los datos de y. De ops vamos a tener los datos en x. Vamos aquí a aclarar eso, datos de x, y aquí datos en y. Lo siguiente es declarar una variable de tipo vector, por eso incluimos la librería vector, y así se declara una variable de tipo vector. Ponemos vector y entre estos dos símbolos escribimos el tipo de elementos que queremos guardar en este vector. Como queremos guardar variables de tipo double, el vector va a ser de tipo double y vamos a poner x, porque aquí es donde vamos a guardar nuestras observaciones de la variable x, y vector double y, porque aquí vamos a guardar las observaciones de la variable de respuesta o variable dependiente y. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos pasar el promedio y también queremos pasar estos valores a la función beta para que nos pueda calcular el coeficiente. Ahora vamos a declarar dos variables. En realidad solo hace falta declarar una, pero yo voy a declarar dos. Y lo que vamos a hacer a continuación es obtener los datos del archivo .dat del archivo de observaciones. Entonces, ¿cómo se hace eso? Ponemos while infile1, utilizamos este operador y vamos a poner aquí a. Esto quiere decir que del archivo infile vamos a leer línea por línea
y en cada línea se va a guardar el valor de lo que hay en esa línea en la variable a. Ahora, ¿por qué utilizo un vector? Porque un vector es un array dinámico. Puedo poner la cantidad de elementos que yo necesite. En un array yo tengo que declarar en primer lugar cuántos elementos voy a poner, pero yo no sé cuántos elementos voy a poner al principio. Vector me permite poner la cantidad de elementos que yo quiera, entonces por eso estoy utilizando este tipo especial de array. Lo interesante de vector es que yo puedo hacer un pushback. Pushback lo que va a hacer es me va agregando un elemento en la lista, no en la lista, me va agregando un elemento tras otro en el vector. Algo que no puedo hacer en el array, ya que si ya pongo 10 elementos en el array, ya no puedo poner un onceavo. En cambio, en el vector, si pongo pushback, si tengo 10 elementos, pongo pushback y tengo un onceavo elemento. Esa es la flexibilidad que tiene vector. Y voy a hacer lo mismo, while infile2 b, puedo poner el mismo a, pero yo pongo el b para que se entienda mejor. Y voy a hacer lo mismo, pero con los valores de y, push back b. Entonces al principio x y y están vacíos, pero yo le voy metiendo datos tanto a x como a y. Ahora voy a hacer ya la parte numérica, es decir, calcular el promedio, double promedio x, vamos a declararlo en 0, y promedio y, que también lo declaro en 0. Ahora lo que voy a hacer es calcular estos promedios, y para eso vamos a necesitar un for loop. Entonces desde i igual a 0 hasta i menor a x.size voy incrementando. Aquí hay que hacer una aclaración. Podría utilizar también y.size, debido a que el tamaño de x y el tamaño de y son iguales. Hay que asegurarse siempre de que vayan a ser iguales, pero nosotros vamos a hacer este programa bajo el supuesto de que cuando ingresen los datos, el número de datos en x y el número de datos en y, es decir, el número de datos que hay en ops.dat y en rest.dat sean iguales, para que no haya conflictos aquí. Entonces, vamos a hacer promedio x, va a ser igual a x sub i, y bueno, como tenemos en un promedio, podemos hacer esto de aquí. Si tenemos x barra es igual a x1 más x2, x1 más x2 hasta x sub n, todo eso dividido para n, esto también es igual a x sub 1 dividido para n más x sub n dividido para n. Hago esto simplemente para aclarar que me voy a ahorrar código aquí y voy a dividir cada elemento para n y voy a sumarlos. Y lo mismo voy a hacer para promedio y. Entonces hay que hacer una observación aquí. Si x.size no es igual a y.size, podría poner aquí también y.size. Si no son iguales, va a haber un problema aquí, porque el número de elementos no va a ser igual y entonces va a haber un problema en ese bucle. Ahora, ya que tengo el promedio, simplemente voy a llamar a mis funciones beta y alfa y los voy a llamar así. Beta coeficiente va a ser igual a beta, le voy a pasar promedio x, le voy a pasar promedio y, le voy a pasar el vector x y le voy a pasar el vector y. Lo mismo voy a hacer con alfa. Alfa coeficiente va a ser igual a alfa, le voy a pasar beta, beta coeficiente obviamente, le voy a pasar promedio x y le voy a pasar también promedio y. Ahora,
vamos a hacer un pequeño mensaje, vamos a mostrar en pantalla. La recta de regresión tiene como ecuación, y aquí vamos a poner y igual a, y aquí vamos a poner alfa coeficiente más beta coeficiente, eso va a estar multiplicado por x en line. Ahora lo que vamos a hacer, ya con esto está hecho el programa. Voy a guardarlo en el escritorio para ver si funciona. reg.cpp o lo que sea. Entonces acá en el escritorio voy a tener a reg. Ahora, tengo que crear los archivos .ops y .dat. Entonces este va a ser ops.dat y este va a ser rest.dat. Veamos que la extensión sea .dat. Propiedades, está como documento de texto. Entonces hay que cambiar a que sea .dat. Para eso pongo esto aquí. .dat. Y esto también .dat. Entonces aquí voy a poner unos valores arbitrarios, por ejemplo 10.4, 12.5, 12.5, 13.56, 14.0, 15.6 y ahí ya está bien. Vamos a poner guardar y tengo 6 observaciones. Hay que poner igual 6 variables de respuesta acá en rest.dat. Entonces digamos que 104.5, 110.2, 112.5, 120.5, 126.3 y 130.6. Ahí tengo 6 observaciones y veamos cómo funciona el programa. Ejecutamos, compilamos, ejecutamos y aquí nos faltó n. N tiene que ser igual a x.size, así que podemos corregir ese problema. Me confundí por lo que puse en Word y ponemos x.size y aquí también x.size. Ahí ya debería de funcionar. Y como pueden ver acá, la recta de regresión tiene como ecuación y igual a 48.8745 más 5.30368x. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer un archivo en MATLAB que nos grafique esta ecuación. Pero para hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es decirle a MATLAB, estos son los coeficientes, hazme la regresión con estos coeficientes. Entonces, vamos a crear un archivo de tipo offstream. Acá recuerden que hicimos uno de tipo ifstream. Ifstream me permite solo leer archivos, offstream me permite crear archivos. Y como va a ser un archivo donde vamos a escribir información, pongámosle outFile. Y otro que sea coef. En el outFile vamos a poner los puntos X y Y en uno solo. En coef vamos a poner los coeficientes alfa y beta. Entonces, si ponemos outFile.open, vamos a crear el archivo y le vamos a poner, por ejemplo, puntos.dat.
Es decir, aquí vamos a poner X en una columna y Y en otra columna. Eso lo vamos a hacer mediante un for loop, int igual a 0 y menor a x.size o y.size, da lo mismo. Aquí lo que vamos a poner es outFile. Vamos a poner la observación en X, luego un espacio y la observación en Y. Simplemente estamos poniendo la observación de X y la observación de Y en un solo archivo para simplificar cálculos en MATLAB. Ya vamos a ver por qué. Luego vamos a hacer lo mismo, vamos a abrir un archivo, vamos a crear un archivo en el escritorio que sea coef.dat donde estén guardados los dos coeficientes. Es decir, vamos a escribir alfa coef, el coeficiente alfa, dejamos un espacio y escribimos el coeficiente beta, endline. Y ya debería estar. Guardamos, compilamos, va a aparecer lo mismo, pero en el escritorio se me crearon estos dos archivos, coef.dat y puntos.dat. En puntos.dat está X en una columna y Y en la otra columna. En coef.dat está alfa y beta. Ahora vamos a hacer el código en MATLAB. Vamos a poner new script en MATLAB y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a guardar en X y en Y. X y Y van a ser dos arreglos. Y vamos a utilizar la función textRead. Esto nos permite, es como el if stream de C++, nos permite leer datos de un archivo .dat. Y de aquí vamos a poner puntos.dat. De ahí vamos a leer X y Y. Vamos a poner coma. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner el símbolo de porcentaje F, espacio, símbolo de porcentaje F. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en puntos.dat, en el primer dato va a ser un dato de tipo float y el segundo dato va a ser también un dato de tipo float. Entonces, eso es lo que nos quiere decir F, F. Punto y coma, y ahora vamos a hacer alfa y beta. Entonces nuevamente utilizamos textRead, vamos a leer de coef.dat y nuevamente el primer dato va a ser tipo float, el segundo dato también va a ser tipo float para cada línea y eso es todo. Ahora vamos a crear puntos para graficar esta recta. Vamos a denominar estos puntos como x1 y vamos a coger el mínimo de x para que sea el punto inicial del gráfico. 2 puntos, vamos a poner un paso de 0.1 y vamos a poner max de x, es decir, que el gráfico esté hasta el máximo de x. Y1 va a ser muy fácil, va a ser simplemente A multiplicado por, A más B multiplicado por X, X1. Luego vamos a hacer la figura, plot X, Y, vamos a graficar los puntos, las observaciones, y vamos a ponerle que estén como asteriscos. X y Y son el vector que tiene los datos de ops.dat y res.dat. Esos los graficamos y luego ponemos hold on para graficar ahí mismo la recta de regresión y ponemos plot x1, y1 y así se nos va a crear el gráfico. Entonces aquí vamos a poner graph recta
y vamos a poner run. Y como pueden ver aquí, se grafica automáticamente la recta de regresión lineal. Eso es todo, ojalá les haya gustado esto. Pienso hacer primero la demostración de por qué alfa y beta son de esa forma. Y segundo, aquí hicimos una regresión simple. Yo quisiera hacer en otro video una regresión general, donde por ejemplo tenemos alfa más beta sub 1, x sub 1, más beta sub 2, x sub 2, más hasta beta sub k, x sub k. Es decir, hacer una regresión general, pero para eso se necesita matrices, se necesita hacer un cálculo matricial, y eso es mejor hacerlo en Python. C++ no es tan bueno para manipular matrices. En Python con la librería NumPy o simplemente utilizando algo llamado Sage, que es como un Python mucho más matemático, se puede utilizar matrices de una manera mucho más simple. Entonces, ojalá pueda hacer ese video pronto y espero que les haya gustado nuevamente y nos vemos en el siguiente video.